Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, trabajadores, estudiantes y la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Hoy me voy a permitir leer la columna de opinión que muy amablemente el diario El Meridiano de Córdoba nos publica todos los domingos, columna en la cual hemos venido haciendo reflexiones y análisis alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida diaria, no solamente del departamento, sino del país y del mundo, con el propósito de dar elementos de juicio, tanto teóricos como conceptuales, a la ciudadanía para cada vez tener un juicio crítico, mucho más ilustrado, mucho más fundamentado. En esta ocasión, la columna de reflexión gravita alrededor de lo que está pasando en la región latinoamericana y especialmente en Colombia, lo que está sucediendo en las últimas semanas de parálisis, de movilización social, de protesta. Eso tiene una explicación, tiene unas razones, unas motivaciones que me voy a permitir precisamente en esta columna dar algunos elementos de juicio, algunos, porque es un tema amplio, es un tema que tiene muchas variables para abordarlo y para analizarlo, pero he considerado dar algunos elementos de juicio y continuar, por supuesto, en el análisis de aquí en adelante sobre el tema. He llamado a esta columna claves para entender la crisis colombiana y regional. El proceso de transición hacia las democracias en América Latina se inicia en el año 1990. Es decir, pasamos de los sistemas autoritarios y dictatoriales a los regímenes democráticos y con ello la instauración de instituciones libres y autónomas. Esta nueva realidad política e institucional tiene como tarea consolidar la precaria y premoderna democracia en el continente, cuando las expectativas estaban centradas en la consolidación de una democracia fortalecida a través de la voluntad del pueblo. Ello implicaba tener instituciones fuertes que respondieran a la realidad social, sucesión de gobiernos por vías democráticas, partidos políticos con agenda programática y proyectos de nación. Por supuesto, aquí estaríamos hablando de una sociedad civil organizada. Ahora bien, el contexto geopolítico en el que se vive esa transición democrática está definido por la configuración de un nuevo orden internacional que inicia en el año 1989, al finalizar la Guerra Fría, la desintegración de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín. Es decir, hay un contexto internacional bien interesante. A partir del año 1990 es la época en que se comienza a hablar de la transición a los sistemas democráticos en América Latina. Antes de la década del 90, la mayor parte de los países de América Latina están viviendo procesos dictatoriales, hay autoritarismo, hay regímenes militares. Y en ese escenario, antes del año 1990, el mundo vive la Guerra Fría. Hay toda una división del mundo en términos ideológicos y en términos políticos, donde América Latina, padece unas consecuencias en ese sentido, y son los sistemas dictatoriales, los sistemas autoritarios, que luego son reemplazados hacia el año 90 en lo que se conoce como la transición a los sistemas democráticos. Estamos aún en América Latina, todos nuestros países, en esa transición de consolidar sistemas democráticos. Y hablar de sistemas democráticos es hablar de partidos políticos fuertes, con agenda nacional, hablar de instituciones políticas construidas, sólidas, que le respondan a las demandas ciudadanas de una sociedad civil organizada. En eso hemos venido desde el año 1990 hacia acá, en esa consolidación de los sistemas democráticos en América Latina. Pero es importante tener en cuenta esos antecedentes, de dónde vienen esos regímenes democráticos, de dónde nacen esos regímenes democráticos de una u otra forma, y tiene que ver con esa década del año 70 y 80, donde gran parte de nuestros países viven fuertes dictaduras militares. En consecuencia, se comienza a hablar en la geopolítica internacional de un orden capitalista de economía de libre mercado, lo que se conoce como neoliberalismo. A esto lo que Norbert Lechner llama la doble transición. Transición hacia la democracia y transición hacia una economía de mercado. Precisamente en este doble tránsito encontramos uno de los problemas estructurales de las democracias latinoamericanas, cuyos efectos estamos presenciando actualmente en la región, especialmente en Colombia. El haber impuesto una economía de mercado en contextos sociales precarizados, con estados de bienestar frágiles, por no decir inexistentes, sumado a una frágil institucionalidad que aún se padece en Latinoamérica, en donde la excepción no es Colombia, y por la falta de un consenso que articulara o hiciera compatible la consolidación de la democracia y el modelo económico neoliberal, trajo consigo estas consecuencias. Lo anterior generó una brecha de inequidad y exclusión social de inmensas proporciones
en la población y aún persiste en América Latina, lo cual impide el libre ejercicio de la ciudadanía, profundizando con ello las tensiones sociales, que se hacen cada vez más violentas y con ello impidiendo la consolidación democrática. Estos son referentes de apertura económica y libre mercado que se realizaron precisamente bajo sistemas de gobierno autoritario, como el caso de Chile, Uruguay, Argentina, con costos sociales que actualmente se convierten en un desafío para la institucionalidad y la consolidación democrática. Por consiguiente, América Latina debe incorporar sus economías a las exigencias de un nuevo orden mundial, pero sin eliminar las libertades ciudadanas, sino en un marco democrático, participativo y consensuado y en función de superar las profundas inequidades sociales. Estamos viviendo y presenciando el colapso de un modelo económico que privilegió el mercado sobre el bienestar social de la población. Y por el otro lado, estamos viviendo un cambio democrático incierto. En este aspecto es donde debemos comprender y tener en cuenta que esta transición democrática puede conducir a una consolidación de la misma, pero también se puede obtener avances o retrocesos de acuerdo con la realidad nacional, por cuanto en América Latina hemos pasado de régimen democráticos, autoritarios y regreso a democracias que han sido un factor regular y cíclico. Ello producto del subdesarrollo, inequidades sociales e instituciones políticas débiles, narcotráfico, extremismos tanto de derecha como de izquierda. A manera de conclusión, todos estos hace comprensible la inestabilidad política latinoamericana, caracterizada por los extremos del péndulo político, sumado al surgimiento de liderazgos por fuera de los partidos políticos, que se convierte en una expresión de los nuevos mesianismos y proponiendo fórmulas salvadoras. América Latina debe consolidar sus democracias por las vías y procedimientos democráticos, lo que implica con ello una ciudadanía consciente y participativa dentro de un marco de mejor orden y reconocimiento social. Es decir, este análisis he querido abordar esa realidad latinoamericana de la cual Colombia hace parte. Es decir, la transición de los sistemas democráticos, pero también un modelo de libre mercado, de neoliberalismo, que privilegió el mercado sobre el bienestar social. Hoy esos problemas se hacen visibles. Hoy lo que estamos presenciando es el colapso de esa transición. Por un lado, un modelo económico que privilegia realmente el mercado, que niega o no reconoce unas realidades sociales adversas, caóticas, de profundas inequidades, y por otro lado, una transición democrática que ha permitido el surgimiento de mesianismos, de caudillismos políticos por fuera de las estructuras de los partidos tradicionales, unos mesianismos que son extremos, que de una u otra manera afectan la consolidación de nuestros sistemas democráticos. En eso consiste esa transición. ¿Cuál es el llamado en el análisis? A que esa transición debe encauzarse por las vías democráticas. Necesitamos fortalecer los partidos políticos, que sean partidos que tengan una agenda programática, una visión y un proyecto de nación que pueda llevarse a cabo desde la institucionalidad. Necesitamos unos liderazgos políticos articulados, cohesionados, con propuestas serias en el mediano y largo plazo. Y por supuesto necesitamos un modelo económico que por un lado reconozca las inequidades, pero que trabaje en función de superar esas inequidades para que este país pueda ser un país justo, un país cohesionado. Así que ese es el análisis en esta columna, elementos de juicio para entender lo que está pasando en la región, elementos de juicio para entender lo que está pasando en Colombia, donde hoy se visibiliza una realidad social que antes realmente no se había visibilizado. Y la razón era que Colombia en los últimos 50 años gravitó alrededor de un conflicto armado interno y toda la opinión pública y todo el análisis se centraba en ese conflicto. Hecho el acuerdo de paz, hablamos de posconflicto, lo que vemos es un develar, una visibilidad de una realidad social donde su ciudadanía sale a expresarla en las calles. Necesitamos entonces, a partir de esa realidad, construir los cauces institucionales necesarios, un gran acuerdo político nacional que permita precisamente que este país pueda enrumbarse en un sendero de progreso y de desarrollo, con instituciones fuertes, con partidos fuertes, con un sistema democrático fuerte, con una sociedad civil organizada, participativa, que nos permita precisamente seguir avanzando como sociedad y como país.